Hola a todos, yo soy la maestra Lupita y en esta ocasión vamos a aprender cómo contestar la página 49 del libro de Detectives Matemáticos de sexto grado y es la práctica 37 que se titula Longitud de la circunferencia. Muy bien, recuerda que aquí vamos a estar platicando acerca del cálculo de la longitud de una circunferencia usando diversos métodos o procedimientos, que ese es el contenido y que abarca las páginas de la 125 y la 126 del libro de CEP. El número 1 nos dice resuelve los problemas. Vamos a leer con cuidado el problema para saber qué vamos a estar trabajando, con cuáles son nuestros datos y a partir de ahí contestar la pregunta que nos están haciendo. A. Un carpintero debe cortar bases circulares para un pastel. Quiere medir la longitud de la circunferencia, pero solo tiene los moldes circulares y una regla. ¿Qué puede hacer si solamente tiene eso en su casa? No tiene otra manera de hacer. Pueden idearse con cosas útiles que haya en su casa para poder medir la longitud de esa circunferencia. Muy bien, la manera más fácil de hacerlo al ser redonda, pues es hacerlo mediante un hilo, un estambre o algo que sea de ese estilo. ¿Por qué? Pues vas a poder rodear con el hilo la base de los moldes y de esa manera vas a poder encontrar la longitud del círculo de manera vertical porque lo vas a poder enredar alrededor del círculo y cuando quieras saber cuánto es, desdoblarlo. De esta manera, tu respuesta puede variar. Aquí recuerda que RM pues tiene que ver con las respuestas abiertas o personales. Dice que al rodear con un hilo la base de los moldes y extenderlo y medir su longitud con la regla. De esa manera sabrías exactamente cuánto mide. O transportar a algún lado el pedazo de hilo que tú usaste hasta donde midió la circunferencia y de ahí basarte. No obstante, recuerda que aquí la respuesta puede variar. Tú debes de contestar tú qué harías. Muy bien, el ayudante del carpintero dibujó las bases sobre un papel y añadió algunos trazos usando escuadras como se muestra en la figura. Debajo escribió la longitud de los tres diámetros de las circunferencias. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, hizo las tres bases, aquí las tenemos, y realizó algunos cálculos marcando las líneas punteadas y también la línea que parte a la mitad los tres bases o los tres circunferencias. También cabe destacar que también hizo como lo mismo, las partió por la mitad de manera vertical. Y nos dijo que miden 47.5 centímetros y que lo redondea para que sean 48 centímetros. Considerando eso, nos dice, calcula la longitud de la circunferencia con ese diámetro. Considera una aproximación de pi a 3.1. ¿Por qué te está hablando de pi? ¿Qué es ese pi? ¿Y qué es ese dato? ¿Y a cuánto vale? ¿Y cómo vas a sacar esta información? Bueno, esto tiene que ver con la fórmula para sacar el área y el perímetro de una circunferencia. Para que eso quede más claro, primeramente lo vamos a buscar en San Google. Pusimos qué es pi y nos dice que pi con el símbolo que está aquí, que usamos regularmente, es el nombre de la 16ª letra del alfabeto griego. Y van a decir, ¿eso qué tiene que ver? Porque estamos hablando del alfabeto griego. Porque en matemáticas ese signo fue aplicado para el número 3.1416. Y aquí, por ejemplo, aunque nada más nos ponen estos números, cabe destacar que pi tiene más números adelante, pero nosotros lo redondeamos a solamente estos para simplificar el trabajo ya que resulta de la relación entre la longitud de una circunferencia y su diámetro. Es un cálculo que ya está hecho y por el cual nos dan este valor que tú debes de aprenderte. Nunca debes de olvidar que el símbolo pi, o también mencionado pi en matemáticas, equivale a 3.1416 y que esto tiene que ver con un cálculo que se hizo con base en la circunferencia y el diámetro. Muy bien, dejando eso, ahora sí vamos a ver cómo se obtiene la circunferencia de un círculo. Aquí tenemos pi, y en algunos lugares lo resumen o lo redondean como 3.14, en algunos como 3.1416, 3.1, dependiendo de dónde te lo soliciten. Si no te dicen cómo lo uses, siempre debes de tratar de usar 3.1416, que es lo que regularmente se usa. Y este dato tiene que ver porque si pudiéramos poner el diámetro recorriendo, el borde del círculo, cabría 3 veces y un poquito más, es decir, 3 y un poquito más es 1416, ¿verdad? Es decir, pi por diámetro es lo que mide el diámetro del círculo o circunferencia y de ahí pi es la relación entre la circunferencia y el diámetro. ¿Qué queremos decir? El diámetro recuerda que parte a la mitad nuestra circunferencia o círculo. Eso quiere decir que si nosotros esa línea la colocamos alrededor del círculo, como se puede ver aquí, cabría esa línea 3 veces y un cachito. Mira, 1, 2, 3, aquí están en verde. Por eso se usa este dato importante, 3.1416, que no debemos de olvidar.
Muy bien, entonces hace un momento mencioné que íbamos a sacar la circunferencia. Bueno, la circunferencia ya existe, es como tal el círculo, la línea que hace esta figura geométrica. Lo que nosotros queremos saber es cómo sacar el área y el perímetro de ese círculo. ¿Y por qué necesitamos saber el perímetro? El perímetro es medir la circunferencia directamente, como lo dije, medir la línea que está alrededor y conforma este círculo, que ya dijimos que equivale a 3.1416 tres veces, como quien dice, no, bueno, cabe tres veces y por eso es 3.1416 de pi, pero nosotros lo que queremos saber es cuánto mide en realidad y vamos a tomar ese valor de pi para sacarlo. Y el área es todo lo que está dentro de esa circunferencia, el relleno, por decirlo así. Entonces, aquí, por ejemplo, te están agregando un ejemplo en el que te dicen que la radio es 5 centímetros y debemos de recordar que para sacar el longitud o el perímetro, es decir, la circunferencia, el contorno, la fórmula es 2pi por radio. Esa es la fórmula. 2pi, pues ya sabemos, 3.1416 por 2 por la radio. En cambio, también tenemos el área, que el área su fórmula es pi por radio al cuadrado. Ojo, por radio al cuadrado no es lo mismo radio al cuadrado 5 por 5 que 5 por 2, o sea, no vas a sacarlo por el diámetro. Cuando dices r al cuadrado, estás refiriéndote al mismo, multiplicarlo por el mismo número. Aunque ahorita todavía no estamos hablando del área, sino del perímetro, el contorno, lo de alrededor, la línea. Y para ese la fórmula que no debemos olvidar es 2pi por radio. Teniendo eso claro, nos vamos a la actividad. Aunque aquí te voy a dar otro truco que nos va a ayudar considerando los datos que tenemos en el problema. Otra manera de calcular la circunferencia o perímetro es multiplicando el pi por el diámetro. O sea que ambas fórmulas, funcionan igual. Tú decides si para sacar el área quieres multiplicar 2pi por radio o si quieres multiplicar pi por diámetro. Eso depende de los datos que tú tienes. Si tú ya tienes el diámetro, pues es más fácil que uses esta fórmula. Pero si tú ya tienes si no tienes el diámetro y tienes el radio, pues a lo mejor se te facilita esta. Considerando nuestro problema, nosotros vamos a usar la segunda, pi por diámetro. Muy bien, antes de empezar debemos de recordar que el carpintero nos dio la medida de todos los diámetros, es decir, de los diámetros de las tres bases. Por lo tanto, para poder saber cuál es el diámetro de una sola base, nosotros primero tenemos que dividir lo que miden las tres, que es este dato, 47.5 entre 3. Recuerda anotar la operación en un espacio libre de la hoja. ¿Por qué lo vamos a dividir entre 3? Porque eran tres bases. Entonces 3 en el 4 a 1, 3 por 1, 3 para 4, 1 y se baja el 7. 3 en el 17 a 5. 5 por 3 son 15 para 17, 2. El punto ya está ahí, se sube automáticamente y se baja el 5. 3 en el 25 a 8. 8 por 3, 24 para 25. 1. Y aunque podríamos continuar con más datos, nosotros vamos a ampliar ese. Ahora que ya tenemos, este es el diámetro de uno solo de las bases, un solo círculo. Y la fórmula dice, recuerda que para sacar la circunferencia ocupamos pi por diámetro. En pocas palabras, este dato ya lo tenemos. ¿Por qué? Porque se trata de ya sacamos ese dato. Para obtener ese dato, para obtener entonces la circunferencia tenemos que multiplicar pi, que en el libro nos dice que usemos 3.1, que lo redondeemos a 3.1 en este momento, por el diámetro, que es 15.8. Y eso es precisamente lo que nosotros vamos a multiplicar. Recuerda que en las multiplicaciones tú decides cuál quiere ir arriba y abajo. Yo por facilidad de cómo están los conceptos voy a usar 15.8 arriba y abajo voy a usar el 3.1 que es más pequeño. Porque es lo mismo 4 por 3 que 3 por 4, entonces eso no nos afecta. Recuerda anotar la operación. 8 por 1, 8, 5 por 1, 5 y 1 por 1, 1. Y continúa con el número 3. Ahorita regresamos para que pauses el video y hagas la operación y me alcance el tiempo para ayudarte con los demás problemas. Muy bien, al terminar la operación, considerando que aquí hay un lugar después del punto y aquí otro, se suman dos lugares, 1, 2, y nuestra respuesta es 48.98. Entonces, aquí tenemos esto, pero recuerda que estas operaciones no cuentan si tú no tienes estas en un espacio libre de tu hoja. Muy bien, continuamos. ¿Consideras que este procedimiento se aproxima a la longitud de la circunferencia? Explica por qué. Recuerda lo que te expliqué respecto al pi y lo que te expliqué respecto al diámetro.
Por lo tanto, ¿tú crees que este procedimiento que usamos nos ayuda? Pues lógicamente estamos empleando una fórmula y esa fórmula está comprobado que funciona. Además, considerando lo que sabes del pi, sí se aproxima porque la longitud de la circunferencia es igual al diámetro por pi. Recuerda que hay dos fórmulas, pero nosotros usamos la de pi por diámetro. Y ya sabemos que pi está relacionado con la circunferencia y su diámetro. Muy bien, C. La hija del carpintero dibujó una base de un molde en una hoja y con un compás trazó triángulos iguales dentro de la circunferencia como se muestra en la figura. Luego multiplicó la medida de la base de los triángulos por el número de triángulos. Entonces, aquí tenemos nuestro círculo, ella sacó esta medida y pues lógicamente tienes que contar los triángulos para saber cuánto lo hizo. Ella lo redondeó de 2.8 a 3. Entonces dice, ¿cuál es la aproximación a la longitud de la circunferencia que calculó sin redondeo? Vamos a contar los triángulos que si los cuentas debe de darte 16. Y ahora que ya tenemos la de una, ¿por qué número se tendría que multiplicar para sacar el de todos? Exactamente, 2.8 por 16. Realiza la operación en un espacio libre de tu hoja y luego vuelve aquí. Recuerda anotar esta operación y el resultado es 44.8. Muy bien, aquí tenemos el dato. Y con redondeo, o sea, si nosotros en lugar de multiplicar 2.8 por 16 multiplicáramos 3 por 16, el resultado que te da es 48. Recuerda anotar la operación. Si te fijas, es un dato muy parecido. Se pasa por algunos números porque estamos redondeando. Y luego dice, ¿qué longitud de la circunferencia es menor? ¿La obtenida con redondeo o sin redondeo? Pues lógicamente es más chica la de sin redondeo. Y dice, ¿por qué ocurre esto? Pues al estar redondeando esta pequeña partecita que te estás comiendo del 2.8 a subirlo a 3, que es pues son varios números, pues ocasiona que este aumente, porque la longitud de la base de cada triángulo es menor que el arco de la circunferencia que abarca, y porque tú estás redondeándole 2 décimos a cada uno de los triángulos, y son 16. Y por último, si la longitud del diámetro es 15.3 centímetros, ¿cuál es aproximadamente la longitud de la circunferencia? Considera una aproximación de pi a 3.14. No vamos a usar 3.14 y 16, vamos a usar 3.14 considerando la fórmula que ya aprendimos. Y redondea a una cifra en decimal. Eso quiere decir que nuestra operación va a tener que ver con 3.15.3 por 3.14 para obtener el diámetro por pi, que nos va a dar la circunferencia. Vamos a hacer la operación en espacio libre de la hoja y luego ponle play para que la compruebes conmigo. Al terminar la operación te debe de dar 48.42 o 48.42 centésimos y si lo redondeamos a una cifra, al haber un 0 después del punto, nosotros lo dejaríamos solamente en 48. Eso quiere decir que de la operación te da 48.042 o 48.42 centésimos y redondeado te da 48. Ojo, si no le escribes centímetros, que es de lo que estamos hablando, tu trabajo estaría incorrecto o incompleto. Ya estuve haciendo contigo las operaciones, no olvides que las debes tener en un espacio libre de la hoja para comprobar que realizaste la actividad junto conmigo. Muy bien, yo soy la maestra Lupita, espero que esta explicación te haya funcionado, que te apoye y que después puedas hacer actividades como esta de manera individual. Muchísimas gracias, no olvides dejar tu manita arriba y nos vemos la siguiente vez.